Bien, buenas noches con todas y todas, estimados estudiantes. Pues una bienvenida en esta jornada de trabajo. Como siempre, vamos a registrar la asistencia. Primeramente, pues bueno, primero vamos a registrar en la matriz manual, ¿verdad? Pues pueda que ingresen luego. Catota Edwin. No está. Corrales Ingrid. Presente, Inge. Corrales Ingrid. Freddy Chávez. Presente, Inge. García Ángela. Presente, Inge. González Castillo Lady. González Castillo Lady. La niña ya 2 veces va fallando, 2 días va faltando. Llanos Alexandra. Llanos Alexandra. Monserrate William. Presente, Inge, buenas noches. Oviedo Eras Paquita. Presente, Inge. Buenas noches. Oviedo Patti del Carmen. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Paucar Janet. Paucar Janet. A ver, Pacheco Vera. Adrián, sí está, ¿no? Pacheco Vera Adrián, parece que sí le vi. Adrián, ¿está? Paucar Janet, sí. Paucar Janet. Paucar Janet. Rivera Brian. Sí. Presente, Inge. Rodríguez Carmita. Presente, Inge. Ruiz Pazmiño Fátima. Presente, Inge. Y Tamayo Rosario. Presente, Inge. Ingeniera Pacheco, perdone, recién me conecté. Sí, es que sí le vi, sí está registrado. Gracias, Inge. A ver, parece que después de Catota y otro compañero que justamente me dijeron ahora lo que hice la asignación de los deberes y talleres, el que va después de Catota, ¿sí está presente la compañera? ¿Cuál compañera? ¿La Corrales? Déjenme ver cuál es. Ahí va Cepeda Laura. Eso, gracias. Sí está presente. Yo creo que se retiró, se puede, ingeniero. No asiste a clases, Inge, porque en ninguna clase no responde la lista. Pero alguien me dijo que faltaba Cepeda en el grupo, justo me pusieron, ¿se acuerdan? O sea, Cepeda sí está hasta matriculada, pero no asiste a clases porque no responde ni la lista. Alguien me escribió en el grupo, ¿se acuerdan? Sí les... Buenas noches, les saluda Sabrina Ruiz. Yo ayer me comuniqué con ella, dijo que estos días no ha podido comunicarse ni tampoco conectarse a clases, nada, porque tuvo un accidente en moto. Ha estado en el hospital. Ah, en el hospital, está. Ajá. Caramba, qué pena. ¿Pero qué dijo? Que Me dijo que ya iba a pasar un justificativo. Porque verán, el día de la siguiente semana, pues con ustedes tenemos clases los días martes, jueves y viernes, ¿verdad? Tenemos martes, jueves y viernes. Entonces, el 28,
el 30 y el 1. Por lo tanto, el 28 y el 30, pues tenemos clases normales y está distribuido las exposiciones, ¿no? Y el 1 tenemos ya la prueba del primer parcial. ¿Por qué? Porque del 4 al 8 tienen ya exámenes del primer parcial. Por lo tanto, pues se le había asignado a ella, no sé si ya conozca a la compañera Ruiz, ¿no? Que sea la portavoz de la compañera, como supongo que ha de presentar certificado médico, pues, pero pues sí debe revisar, las guías están ahí, está el sílabo, está el material que se ha subido para que haga el trabajo y ese día... Ya, Inge, yo le comunico más luego ya que se conecte. El día de la prueba, los exámenes tiene que ya estar, ¿no? Ya estar. Porque caso contrario, pues, los deberes, las tareas ya tiene que hacer y también presentarse a la prueba y la siguiente semana, de esta que viene a la próxima, ya es el examen. Entonces, dígame el nombre, como si va... Sí, me dijeron, ¿Cedeño era? Cepeda. Perdón, Cepeda. Cepeda. Ávila. Ávila. Michelle. ¿El otro nombre? Michelle, otro es Laura. Perdón. Laura. ¿Así? Laura. Sí. Eso, entonces ella nunca ha asistido, pues no, pero bueno, por esa situación supongo que ha de sacar certificado médico. Y igualarse en las tareas, Inge, una pregunta. ¿Los grupos están divididos para el taller que puso? ¿De qué forma? en forma alfabética, así como está aquí está. Así está. Por eso recorrí esto, porque ya ingresó Cepeda Ávila, de acuerdo al orden alfabético. Así está. Ya. ¿Pero los grupos son entonces de 3 personas o de 2 nomás? De 2. La última compañera, que es la compañera Tamayo, parece que es, ¿no? La última compañera del grupo le toca sola porque ya no hubo otro compañero. Y como los temas no es que sean largos, son cortos, entonces la dejamos a ella, porque así salió, fuimos tomando de 2 en 2. ¿Sí? Bien, vamos a ahora registrar la asistencia en el SIGA, en el sistema. Ya. Catota no está, ¿no? Cepeda tampoco. Chávez Freddy. Presente, Inge. Ya. Corrales, Montero Inge. Presente, Inge. García Campoverde. Ángela. Presente, Inge. González Castillo. Lady. González Castillo. Llanos Garófalo Alexandra. Llanos Garófalo Alexandra. Monserrate Basurto William. Presente, Inge. Oviedo Eras Patricia. Presente. Oviedo Eras Quita Lucía, sí está. Inge, Monserrate. Sí está. Me puso
Ah, ya, perdón. Ya. Pacheco Adrián sí está. Paucar Malanchanet. Paucar Malanchanet. Rivera Brian, sí está. Rodríguez Carmita, sí está. Presente. Ruiz Fátima, sí está. Presente. Y Tamayo Rosario. Presente, Inge. Está. Nos faltan 3, 4, 5 personas, ¿sí? El compañero Catota, Cepeda Laura, González, Llanos y Paucar. Bien, continuamos. Bien, vamos a ver qué vimos la clase anterior. A ver, alguien que me quiera apoyar. Pues recordando lo que vimos la clase anterior. Inge, vimos acerca del diálogo intercultural y sus principios. El diálogo cultural y sus principios, ya vimos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que era el diálogo intercultural? Dice que se trata del intercambio de las costumbres de los pueblos, de las etnias. Un intercambio, decíamos, pues un intercambio abierto, ¿no? ¿De qué? De las costumbres, de las tradiciones, de los valores, de todo ese bagaje cultural, ¿no? Un intercambio, una interacción, ¿no? Que consistía, pues, ¿en qué? En saber, en conocer, en, ¿qué decíamos? En conocer, respetar y tolerar, ¿no? Ese intercambio cultural. Revisamos algunos 2 videos y qué les llamó la atención de todo esto. A ver, yo quisiera que participen, ¿no? Siempre están participando las 2 compañeras Oviedo. Quisiera que por favor lo hagan Sabrina también la participa, sí. ¿Cuál otro compañero se sabe estar pendiente de participar? ¿Qué más les llamó la atención de lo que escuchamos sobre el diálogo intercultural? Que a pesar que hablemos otros idiomas, podemos intercambiar culturas. ¿Sí? A pesar de que hablemos otros idiomas. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. A pesar de que pues vivamos en un país diferente, en un continente diferente, pues debe de existir el diálogo cultural. Pues el diálogo cultural es una comunicación, como su nombre mismo le dice, es un conversatorio, ¿no? Es una aceptación, es un compartir de culturas diferentes, de conocer, de aceptar, de respetar y de tolerar todo ese bagaje de conocimientos, de costumbres, de tradiciones, hasta de valores que tenemos con otros ciudadanos, con otras personas del mundo, porque dice, somos ciudadanos del mundo. El mundo, la tierra nos pertenece, por lo tanto no tenemos por qué estar discriminando a la otra persona, ¿no? ¿Cuáles eran estos principios? A ver, ¿alguien se acuerda de los principios?
Buenas noches, ingeniera. Uno es el principio moral, ¿verdad? Uno de los principios era fomentar un espacio democrático, ¿no? Un espacio democrático donde puedan ser escuchados con respeto, ¿no? En condiciones mutuamente que puedan aceptarse como justas, ¿no? Decimos, ay, no, estos colombianos que vienen a estar aquí, o estos venezolanos, o estos cubanos, ¿no? Muchas veces discriminamos, ¿no? Bueno, quizá no nos gustaría a nosotros si nos fuéramos a otros países y nos trataran de igual forma, ¿no? Por ello dice, pues, que somos ciudadanos del mundo, dice, hay un principio que dice, ¿no? Y va con ello, pues, lo de fomentar ese espacio democrático, abordar el diálogo con mente abierta, ¿no? Para escuchar, para intercambiar, para escuchar a ese otro, a la otra persona y entenderle, ¿no? Desde diferentes perspectivas, asumir de inmediato una postura argumentativa, ¿no? Pues obstaculiza la comprensión intercultural, ¿no? A decir, no, pues es que estos son colombianos y que vayan a su país, estos son cubanos y que se vayan a su país, ¿no? Pues hay que tener, pues, una mente abierta, pues en realidad a veces cuando desconocemos la legislación hablamos y sin fundamento, ¿no? Bueno, se conoce, pues se sabe, pues que para esto de la migración, países amigos aportan con ciertos presupuestos, ¿no? Para que puedan ser atendidos, ¿no? Pues ellos no salen, si estuvieran bien en su país, pues no estarían aquí, ¿no? Es igual que hubo una gran oleada de nuestros ecuatorianos que se fueron a España, pues no nos gustaría, ¿no? Que algún familiar lo trataran de esa manera. Por lo tanto, pues hay que abordar un diálogo con una mente abierta, considerar las asimetrías del poder, ¿no? Esas desigualdades que existen y tratar de contrarrestarlas para con las condiciones del diálogo pues sean las más justas. Por ello dice diálogo intercultural, una conversación. Un diálogo no es un monólogo. Un monólogo es que yo no únicamente hablo, ¿no es cierto? Acá, en cambio, estamos hablando de diálogo, que hay que intercambiar. En este caso, vamos a intercambiar diferentes posiciones, criterios, a compartir nuestras experiencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que casi, pues, hablemos a nivel de América Latina, vienen a ser iguales, ¿no? Las costumbres, las tradiciones que tenemos. Rechazar la visión esencialista de las culturas y no usar estereotipos, ¿no? Rechazar esa visión esencialista quiere decir pues que, bueno, los europeos se creen una raza superior a los latinos, ¿no? Porque tienen su cabello dorado, ¿no? Rubio, los ojos verdes, azules, ¿no? Se creen pues ser una raza superior. Por lo tanto, pues rechazar esa visión esencialista de las culturas y no usar esos estereotipos. Cuando nos referimos, por ejemplo, a los indígenas, decimos estos runas, a los afro, ¿no? Bueno, ellos sí les agrada en realidad que les digan negro, por lo correcto es decir afrodescendiente, ¿no? Porque son descendientes del África. Pero pues muchos, muy de forma personal, por ejemplo, no me gusta a mí decir negro, ¿no? Pienso que es un término despectivo, pero cuando no lo es, dice somos negros, dicen ellos son los negros y eso es lo correcto. Pero lo correcto en realidad, de una forma delicada para tratar, sería pues los afrodescendientes, nuestros compañeros indígenas, ¿no? Que no es malo decir indios, esto, ¿no? Como nosotros los mestizos. Otro de los principios es cuestionarse y tomar distancia de sus concepciones etnocentristas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es cholo, porque es montubio, porque es afro, pues no quiero compartir con ellos, allá los negros, allá los indios, allá los cholos. Esas son concepciones etnocentristas, que los mestizos somos más inteligentes que los indígenas, ¿no? Que los mestizos estamos más preparados o somos muy capaces, ¿no? Eso pues
eso es tomar un distanciamiento, tener esas concepciones etnocentristas, o sea, ese ego, o sea, todo está centralizado en nosotros, que lo nuestro, lo que hacemos nosotros está mejor, está bonito, cuando no es así. Y no tener esas restricciones temáticas, si hay si las tienen, pues tienen que estar acordes entre todos los participantes, ¿no? Para cuando se vaya a abordar una temática, pues los demás deben de conocer sobre lo que se va a dialogar para que sea un diálogo pues equitativo, ¿no? No sacar ventaja, se puede decir, contra los que desconocen sobre la temática. Pues desde compartir un espacio físico virtual para que un grupo se encuentre en el centro del diálogo, ¿no? Hay que compartir el espacio tanto virtual. Anteriormente decíamos, hablábamos de un espacio democrático, acá estamos hablando del espacio físico, del espacio virtual, en donde todos pues tenemos y somos capaces de cualquier actividad, de función, de cualquier cargo, no porque somos indios, no porque somos mestizos o porque somos cholos, somos más ni menos. No estamos hablando de un diálogo intercultural para que exista la comunicación, para que exista el verdadero diálogo. Ser flexible y tener la capacidad pues de adaptarse a las circunstancias, redefinir las reglas y los objetivos en función de las condiciones y el contexto, con el afán pues del reconocimiento de igualdad, de forma igualitaria, ¿no? Entre todos los que estamos inmersos en el diálogo, tanto los emisores como los receptores o los interlocutores, que son las dos partes. El que escucha, pues, y el que recepta y luego contesta y escucha, les llamamos interlocutores. Bien, vamos a compartir otro tema, pues, importante. Dije, por eso también dicen, por ejemplo, hay que tener la moral bien en alto porque hay muchas personas que nos quieren lastimar, nos quieren, por ejemplo, hacernos daño con palabras bruscas. Entonces, cuando uno no tiene la moral la moral en alto, siempre se va a bajonear y no va a ser la misma persona. Y eso he visto muchas personas que a veces son egoístas. Entonces, si uno en cambio se deja guiar por ese camino, en cambio uno a veces como que le quieren humillar también. A tener el autoestima, ¿no? Tener una autoestima que es el tener el amor propio. Pero también a veces como que se sube el ego, o también, por ejemplo, la discriminación, que ese bloqueo, digamos, de diálogo que puede existir entre los que son de la ciudad, que viven en el sector urbano, con los que viven en el campo, en el sector rural, ¿no? Muchas veces, es que es campesino, dice, es montubio. O sea, yo alguna vez escuchaba que una persona trataba de ofender a otra diciéndole campesino. ¿Ustedes creen que el decir campesino es una mala palabra? No, No, en general. No, pero no es, ¿verdad? O sea, analizando, yo me quedé luego analizando y en realidad, pues que me digan campesina no es una palabra. Yo me siento orgullosa de que me digan campesina, porque campesino es el que se gana la vida, pues con el sudor de su frente, y hoy que más que nunca, no sé si ustedes han valorado la ausencia de las verduras, no sé, decimos ojalá se acabe el paro, porque ya en mi casa ya se terminan las verduras, y pues porque uno No hay nada. al domingo a ir, ¿no es cierto?, a comprar las verduras, el verde, los tomates, que la cebolla y todo eso hace falta. Mire, o sea, si no fuera por los campesinos no comiéramos, ¿no? El arroz es del campo, sí. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, en este caso de lo que está pasando en el paro con las personas? Por ejemplo, mire, los indígenas están luchando por muchos de nosotros que de pronto estamos en la casa y ellos están luchando por
por nosotros y nosotros solamente somos oportunistas, a veces esperamos que ellos sufran y nosotros no podemos ayudar. Estamos mirando de mirones nomás, pero Sí. yo creo que deberíamos unirnos, las causas son justas, pero lo que está mal es que pues destruyan los bienes del Estado, que al fin es una pérdida cuantiosa que pues están haciendo al destruir los bienes, el patrimonio del Estado. Eso es lo malo y ahí deberíamos unirnos, ¿no? Parece, no sé, no he escuchado las noticias, parece que como a las 4 de la tarde parece que la situación se agravó, no sé, no he escuchado ahorita, pienso que él estaría dando las noticias. Esperemos, ¿no? Hay que pues orar, pedir a Dios porque somos ecuatorianos, somos personas, somos humanos, los indígenas, sector indígena, como dice el compañero, pues nosotros estamos en la casa escuchando, mirando y quizá los beneficios también son para nosotros. Deberíamos salir, pues, ¿no? Pues mire cómo el indígena siempre ha sido humillado, discriminado, pero siempre pues es la persona que lucha en las calles y siempre ha estado batallando por mejores días de nuestros hijos y de todo eso. Claro, pues que, pues como no todo es bueno, pues, ¿qué dicen? Que pues hay, tras de esto, en cambio, hay personas que también los están utilizando a los grupos indígenas, al sector indígena, pues eso es lo que se comenta en los noticieros, pero hay que ver y hay que esperar y ojalá pues Dios ilumine a los gobernantes y hagan lo mejor, ¿no? Y para que nuestros indígenas, pues imagínense en las calles, las mujeres bien valientes para salir y estar ahí al frente y todo eso, como son cosas que nosotros no lo hacemos en realidad, no lo hacemos y ellos están luchando por derechos, ¿no? Lo malo pues es que si en realidad son gente infiltrada, pues ojalá se descubra. Eso es. Pero no, por ejemplo, verá, yo estuve en el otro paro que hubo, yo estuve en Quito. Yo salí a las calles también a apoyar a que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues esperemos que en esta situación pues ya todo se solucione de la mejor manera, pues porque nosotros también estamos siendo afectados, o sea, por toda la situación, por la escasez de los alimentos, por lo que se ha destruido, pues significa eso demanda de dinero para poder nuevamente arreglar. Mire, ya hay muertos en el Puyo, ha habido un muerto aquí en Sucumbíos, otro muerto parece en Guayabamba, que es Pichincha, y bueno, lo que se sabe. Sí, mira, Sí. pero referente a la lucha en el tema de la Amazonía, pues yo pienso que está demasiado bien. Imagínense el descuido que han habido durante 4 años en Moreno y durante este año en Lazo, donde no se ve mejora. Pero mientras Guayaquil y Quito y Cuenca siguen bien. Las vías no tenemos, por eso decíamos que no hace falta pues cerrar las vías, porque aquí en un mes tenemos, decían no tenemos, entonces sí, deberíamos todos salir a luchar, pero pues estamos como simples veedores, ¿no? Como simples espectadores. Bien, vamos a continuar, pues el objetivo de hoy es pues comprender lo que es la escucha activa y el papel o el rol que cumple la transformación pues de los conflictos, ¿no? Bien. A ver si alguien me puede decir que si entiende o comprende o qué significa para usted la escucha activa. A ver. Alguien que me pueda decir qué será la escucha activa, no sin consultar, sino según lo que usted cree que es, ¿no? Puede ser una comunicación. La comunicación. Como una estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación, ¿no?
¿Ustedes qué observan en este gráfico que está aquí? ¿Qué observan? Descríbanlo. Una comunicación con atención, por ejemplo, que la otra persona escucha lo que la otra persona le transmite, o sea, le trata de comunicar sin interrumpir, la otra le escucha con atención. Correcto, gracias compañera, excelente su aporte, muy bien la observación, ¿no? Vemos ahí, sin lugar a dudas, está en un diálogo, ¿no? Entre las dos niñas, pero miren, describan las características, mire cómo se miran, cómo se ponen atención, no se distraen, ¿no? Mire cómo están en un diálogo, están bien concentradas en su conversación. Por lo tanto, de la una a la otra se está escuchando, ¿no? Vamos a mirar, pues, cómo es lo que ellas interactúan y no se distraen. Por lo tanto, pues, están practicando lo que se conoce como escucha activa, ¿no? Que es poner la atención, ponerle la atención al otro, ¿no? Prestarle atención, escuchar lo que dice el otro. Bien, vamos a observar un video y luego, pues, comentamos, ¿sí? A ver, pero ya se va a terminar el tiempo, a lo mejor no alcanzamos. Voy a finalizar para empezar, ¿sí? Sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3. Única, no podía ingresar a clase, gracias. ¿Ya estamos listos? ¿Están todos? ¿Estamos todos? Ya escuchamos, ¿no? La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad?
De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible, y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. ¿Pero cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Para dar paso a la apertura y la escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como defendiendo nuestro punto de vista o perdernos. En comentarios, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha sido la escucha activa? Sería, Inge, como decir, el hilo que uno se le tiene en una conversación de 2 personas, como hay en el video, que la persona que está hablando, el receptor tiene que estar pendiente, así escuchando, pendiente de todo lo que él dice para tenerle una respuesta acorde a lo que él está. Y gracias, Freddy. Pues es indudablemente la escucha activa pues surge o debe surgir en un diálogo, en una conversación, en una comunicación, pero dentro de la escucha activa pues hay algunas características o algunas formas de cómo nosotros debemos actuar cuando estamos en un diálogo, en una conversación. Patricia. Inge, yo le entendí que es una técnica o estrategia de poder escuchar a la persona, o sea, es decir, a la persona que está dando el mensaje. En este caso, la estrategia la debe tener el receptor y ser parte de esta conversación, prestarle la importancia. Y hacer, por ejemplo, si me están contando un problema, hacerlo parte de mí. Eso es lo que le entendí. Sí, Pati, gracias. Pues en realidad, pues la escucha activa es una técnica, una estrategia, como su nombre mismo dice, escucha, o sea, escuchar, ¿no? Más que hablar, escuchar. Decíamos, pues, que así decía, ¿no? En lo que veíamos, escuchábamos que así como se tiene el coraje de hablar, asimismo también se tiene que tener pues esa paciencia, esa habilidad, esa estrategia de ¿qué? De escuchar, sentarse y escuchar. Dice, no dar consejos, ¿no? Sino escucharle, ¿no? Y escucharle pues de forma activa.
¿Qué significará de forma activa? A ver. Por ejemplo, de lo que yo le iba a opinar, ser, como quien dice, ser el oído de las personas que necesitan ser escuchados. Ujú. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dice, escuchamos, quizá oímos, pero no escuchamos, ¿no? Porque estamos con diferentes, dice, cosas, pensamientos, nuestra mente que tiene mucha información, está cargada de información y a eso le conoce o le llaman como ruidos, ¿no? Ruidos mentales que nos distraen. Y solamente oímos, pero no le escuchamos, peor le comprendemos. La escucha activa, pues es ese contacto visual, ¿no? Nuestra forma de escucharle con atención, ¿no? ¿Qué más sacaron? A ver, Carmita Rodríguez. Lo que dice usted, Inge, o sea, que en ocasiones estamos en una conversación con otra persona, pero en muchas ocasiones no estamos presentes ahí en la conversación. Sin embargo, escuchamos, pero no sabemos de qué está hablando, más que todo cuando nos preguntan, requiere de nuestros consejos o bien requiere de nuestra opinión. No sabemos ni qué decir porque estamos ahí, pero no escuchamos lo que está diciendo esa persona. Eso es lo que más yo comprendí de lo que es Sí, gracias, Carmita. Yo diría que en lugar de escuchar, solamente oímos, ¿no? Oír y escuchar son dos cosas muy diferentes, ¿no? Oímos, no oímos que una bulla, un ruido, pero a escuchar es muy diferente a oír, ¿no? Y mucho más comprender, entender, ¿no? Requiere de una empatía, requiere de una conectividad, la escucha activa, de reforzarle, de estar al pendiente, también de estar al pendiente de lo que no dice, ¿no? Porque puede estar diciéndome algo, pero también tengo que estar al pendiente de la actitud de él, de lo que no me comunica, ¿no? Pero que puedo ver en su rostro, en sus ojos, en su actitud, ¿no? A ver, ¿quién más quiere partir? A ver, William Monserrate. A ver, Janet. Inge, también, o sea, la escucha activa dice que es la concentración que se le da al otro que está hablando y poder captar lo que él dice. Y también dice que debemos escuchar, no con la mente, sino desde el corazón, para poder sentir también lo que el otro le está conversando. Eso en general. Excelente, Janet, escucharle con el corazón, ¿no? Qué bonito, qué hermoso. Eso para sentir lo que el otro siente. Eso es la empatía, ¿no? Sentir la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y es una cualidad del ser humano que la debemos practicar, ¿no? Con los demás, sentir lo que el otro siente, ponerse en el lugar. Solamente ahí vamos a ser más humanos. ¿Alguien más me quiere aportar? También nos dice que debemos saber enviar un mensaje y saber si nos están entendiendo. También nos decía que los ruidos mentales son quienes nos hacen distraer, que tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental para poder entender algún mensaje. Excelente, Pati, el aporte, ¿no? Siempre traemos en nuestra mente algo pendiente. Ustedes dirán la próxima hora, pues tenemos esta asignatura, estuvieron pendiente un deber o algo que decir. Por lo tanto, eso es lo que nos distrae. Y lo que nos distrae, pues te dice que son ruidos mentales. También le llaman basura mental, ¿no? Porque son cosas que están, querramos o no, cosas que están en nuestra mente dando vueltas, ¿no? Y eso quizá no nos permite tener esa escucha activa, ¿no? Escucha activa como el gráfico que observábamos de las dos niñas, mire, bien concentradas, mirándonos. Por lo tanto, pues
es darle la atención al otro, de tener esa conectividad con su rostro, con su mirada, con los gestos, ¿no? Señales de que le estamos escuchando. Mire aquí, por ejemplo, cuando yo les digo, por favor, enciendan, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, estar que verles el rostro. ¿Será una escucha activa ahorita en este momento? No, no es cierto. Pati. Inge, se podría decir, bueno, pregunto, ¿se podría decir que de acuerdo al video, aquí la escucha activa la realiza es el receptor, ¿no? El 100%. Sí, así es, el que escucha, ¿no? Por eso dice escucha activa, entonces el que va a escuchar, ¿no? Tener esa capacidad de intercomunicarse, ¿no? De sentarse y escucharle, darle la atención, como decía la compañera, escucharle con el corazón, es para poder sentir lo que el otro siente, entonces ponerle la atención, ponerle pues con su mirada, con sus gestos, con su feedback, ¿no? Feedback, la retroalimentación, para hacerle sentir que le estamos escuchando, ¿no? Bien, vamos a ver pues entonces, ¿qué es la escucha activa? Bien. La escucha activa, pues, es esa habilidad, esa capacidad del ser humano de escuchar con atención al otro o a la otra persona, con la que se mantiene, pues, un diálogo, una conversación. No se trata de estar pendiente de dar una respuesta, ¿no? Y tan solo oír lo que dice, ¿no? No es de que, o estar atento a ver, para responder lo que me dice, ¿no? Dar esa respuesta, como es en la comunicación, tiene que ir en doble sentido, en bidireccional, sino que tan solo oír lo que dice, ¿no? Esta habilidad, pues, comunicativa tiene como objetivo, dice, escuchar con atención y de forma, dice, activa a cualquier persona sobre lo que nos está comunicando, sobre lo que nos está emitiendo esa información. Por lo tanto, pues no es que voy a estar atento, no, sí voy a estar atento por lo que pero no para responder, sino para saberle escuchar, dejarle que hable, ¿no? Como se dice, pues que diga todo, ¿no? Lo que piensa y lo que siente, como sabemos decir, para desahogarme, ¿no? Para que me escuchen con el corazón. ¿Y qué significa, pues, tener esa habilidad comunicativa, ¿no? Porque es una habilidad comunicativa del ser humano. Las habilidades, pues, comunicativas, también llamadas competencias, ¿no? Comunicativas. ¿Y qué es una competencia? Una competencia es saber hacer. En cambio, una habilidad, pues, es un saber, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo puedo. Pero una competencia es hacerlo, pero hacerlo bien. Por lo tanto, pues dice que es una competencia comunicativa. Entonces voy a escucharlo, pero bien, ¿no? Son las capacidades que propician la comunicación efectiva, ¿no? Para que sea ese diálogo efectivo, pues tengo que hacer la práctica de estas habilidades como son la escucha activa y se pueden ir desarrollando, pues dice, a lo largo del camino, conforme va pasando el tiempo, vamos desarrollando, que no es tarea fácil, dice, ¿no? Que es algo complejo desarrollar esa capacidad de la escucha activa, pues que es una habilidad, una competencia del ser humano centrada pues en saberle escuchar, como bien Patti decía, pues es la habilidad el que tiene que tener, el que escucha, él la debe tener, ¿no? A la otra persona. Se trata de que no estar pendiente de lo que yo tengo que responder, sino simplemente centrarnos en escuchar. Es escuchar, pues como decía, con una conciencia plena, activamente. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino estar totalmente concentradas en el mensaje que el otro individuo, la otra persona nos quiere emitir, nos quiere comunicar, como observábamos en el diálogo con las dos niñas. Mire, pero era una
escucha activa excelente, porque estaban las dos en comunicación con su mirada, con sus ojos, estaban comunicándose, porque la mirada, el rostro dice muchísimo. A veces dice que comunicamos más con nuestra expresión corporal antes que con nuestras mismas palabras, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Yo recuerdo alguna vez estaba yo con un inconveniente, pasé por una crisis muy fea, muy terrible, y bueno, yo estaba trabajando y una compañera dando los talleres de prácticas duales, parece que, pues, según yo, pues trabajando normalmente, pero la compañera solicita la palabra, sí le digo. Dice, profe, dice, ¿a usted algo le pasa? ¿Está mal? Le digo, la verdad, sí. Sí, estoy mal. Entonces, mire, quizá mi rostro, mi expresión comunicaba más que lo que yo estaba hablando, ¿no? Por lo tanto, aquí en la escucha activa dice que tenemos que estar atentos no solamente en lo que nos están diciendo, en lo que nos están expresando, sino que en lo que no nos dicen, ¿no? Porque, bueno, podemos estar, habla, pero sin embargo, nuestra postura corporal, nuestros ojos, nuestra mirada, nos puede decir más de lo que estamos comunicando. La escucha activa, pues, es habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica, ¿no? Sin embargo, puede ser difícil dominarla, pues hay que ser pacientes y tomar un tiempo para poderla desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hemos ido muchas veces a instituciones públicas donde solicitamos un servicio. Primero que nada nos dicen, ¿en qué le puedo ayudar? Cosa que yo sé decir es incorrecto, ¿no? Porque nosotros no estamos ayudando, es como que ustedes me solicitaran algo y yo les digo, a ver, ¿en qué les puedo ayudar? No es ayudar, ¿no? No debo decir ayudar, sino en qué les puedo servir, ¿no? ¿En qué les puedo servir? Porque yo soy una servidora pública, ¿no? Por lo tanto, está muy incorrecto decir, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar, señora? Decir, ¿en qué le puedo ayudar, señorita? No es ayuda, ¿no? Es en qué le puedo servir, porque si bien es cierto, somos empleados públicos, para eso estamos, para eso nos pagan. Yo siempre digo, ustedes son la razón de ser de una institución, o sea, si no existieran ustedes, no estuviéramos los docentes, ustedes son la parte más importante de acá. Por lo tanto, pues aparte de que luego nos dicen así en una institución X que vayamos, luego pues dicen, a ver, sí, dígame, tome asiento, dígame en qué le puedo ayudar, y siguen en el computador haciendo sus cosas, sí, le escucho, pero le escucho y siguen haciendo. Entonces eso es algo incorrecto. Cuando una escucha activa, pues es esa habilidad, ¿no? Que necesita pues de ser paciente, de tomarnos un tiempo, de dejar de hacer lo que estamos haciendo y ponernos atención, mirarnos a los ojos, que existe ese contacto visual, ese contacto pues con la mente, con el corazón, decimos, ¿no? Para poder entenderle, para poder sentir lo que el otro siente. Se trata de ser empáticos. Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere, pues como decía, de esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. ¿Por qué diremos que necesita de actividades cognitivas y empáticas? ¿Por qué? Porque pues nuestro cerebro pues tiene que procesar la información que recibimos. Buscamos información, clasificamos para poder pues comprender a la otra persona, y empáticas porque necesitamos sentir lo que el otro siente, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Eso significa ser empáticos con la otra persona. Saber escuchar es muy importante en la comunicación, y aunque no le parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros estamos pensando y de lo que nosotros decimos, en vez de escuchar activamente al otro, ¿no? Porque en nuestra mente están pasando muchas ideas, porque estamos al pendiente de que qué tenemos la otra hora, de qué vamos a hacer mañana,
Y por lo tanto, pues eso se conoce como ruidos, ¿no? Como ruidos mentales que nos distraen, o pues como decían en el video, son basuras mentales, pues que nos distraen. Y estamos atentos no de la otra persona, sino de lo que queremos comunicar o de lo que estamos pensando. Y por lo tanto, pues no hay escucha activa. Escuchar y entender, pues, ¿no? A la otra persona. Una cosa es escuchar, pues solamente cuando no comprendemos estamos simplemente oyendo. Oímos, ¿no? Oímos un ruido, oímos un estruendo, oímos lo que cae la lluvia, pero no, pues escuchar es otra cosa. No es escuchar de manera pasiva, ¿no? Sino que se requiere de la habilidad de escuchar no solo a la persona lo que está expresando, sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos que pues están intentando expresar a través no solamente de lo que nos dice, sino de su expresión corporal. En la escucha activa, la empatía pues es importantísimo para situarse en el lugar del otro, pero también la validación emocional, la aceptación o lo que se conoce como el feedback, ¿no? Pues que se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le han entendido, ¿no? Existen pues dos elementos que facilitan esa escucha activa. ¿Cuáles son esos elementos? Un elemento es psicológico y otro es la expresión. Es decir, perdón, esa disposición, esa predisposición psicológica que debemos tener, ¿no? Para escuchar al otro. ¿Y qué es esos dos elementos de la escucha activa? ¿Qué es la disposición psicológica? Es la preparación interna, ¿no? Que es importante estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro, mirarle al otro, identificar el contenido de lo que dice, los objetivos, los sentimientos. Estar preparado psicológicamente para poderle escuchar, ¿no? Y con que escuchen a otra persona es muchísimo, ¿no? O sea, como que nuestra situación emocional se va estabilizando y pues el otro, ¿cómo se va a sentir? Bien, ¿no es cierto? Que le escuche, no que le oiga. Tampoco, como decía, es dar consejos, sino simplemente es centrarse conscientemente en escuchar, no estar al pendiente de la respuesta que le doy o no estar preocupado por ejemplo, qué voy a contestar o en otras cosas, que eso le llamamos ruidos mentales o como decíamos, basuras mentales, ¿no? Otro elemento es la expresión. De que se está, ¿qué es? Lo que se está escuchando al otro interlocutor con una comunicación verbal, en lo que se conoce como función fática del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, decimos, cuando estamos escuchando, así, ¿no? Así. Eso es una función fática del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros estamos escuchando al otro, con esas palabras, con esa función fática que dice, al decir, ya veo, así, sí, qué pena, ¿no? Sí, no, son cosas, palabras, expresiones que nosotros decimos. Eso pues, estamos dándole a entender que le estamos escuchando. Y el lenguaje no verbal, que es el contacto visual, ¿no? Como decía, el contacto face to face, como yo suelo decir, el contacto con los ojos, con nuestra mirada, los gestos, la inclinación del cuerpo, etcétera, y muchas cosas. Eso es otro elemento de la escucha activa, en donde le damos a entender a la otra que le estamos escuchando, ¿no? Son dos cosas importantes, la preparación psicológica que debemos tener para poderle escuchar al otro y de que se está escuchando al otro interlocutor con una comunicación verbal en la que se conoce como función
enfática, ¿no? Cuando nosotros decimos esos términos al escuchar, y con el lenguaje no verbal, pues a través de nuestra mirada, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros ojos dicen mucho, ¿no? Tenemos pues algunas señales que indican la escucha activa correcta, o sea, cuando es efectiva, ¿no? Esa escucha activa. Esas señales no verbales. ¿Y cuáles son esas señales no verbales? Una es el contacto visual, que ya dijimos, pues que estamos con nuestra mirada atentos a la otra persona. También la no distracción, ¿no? Centrarnos, concentrarnos de forma consciente para escucharle al otro, ¿no? Y también pues con estar al pendiente con una sonrisa ligera, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de la temática, ¿no? Porque si nos está comunicándonos alguna cuestión, alguna situación de dolor, de tristeza, pues no vamos a estar con una carita pues de alegría, ¿no es cierto? Sino ahí vamos a tener una expresión de que una ligera expresión de tristeza, de dolor, ¿no es cierto? De que estamos con esa persona, ¿no? Y a lo mejor con una expresión corporal, ¿no? Si se puede darle un abrazo en donde le decimos, estamos contigo, y eso es todo, ¿no es cierto? Y nos sometemos a escuchar, ¿no? Esas son las señales, digamos, no verbales, ¿no? Que podemos notar cuando es una escucha activa correcta. Y también tenemos, pues, señales verbales de una escucha activa correcta, efectiva, ¿no? Como se dice. Una de ellas, pues, es emitir palabras de refuerzo como cumplidos, ¿no? Como por ejemplo, qué bien, te felicito, chévere, ¿no? Bien, excelente, ¿no? Esas son palabras de refuerzo o cumplidos en donde nosotros le motivamos a la otra persona. Eso es una señal de que le estamos escuchando y que su conversación está escuchada de forma activa y correcta, ¿no? Otra señal es cuando parafraseamos. Parafraseamos, es decir, volvemos a repetir con nuestras palabras lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, que me digan, a ver, ¿qué se me ocurre que me estén comunicando? Que me digan el compañero Edwin, que me diga, bueno, yo ya escuché las noticias al mediodía y dice que mañana se acaba el paro. Digo, se acaba mañana el paro. Qué bien, don Edwin, le digo, qué bien. Bueno, entonces ya al menos vamos a tener los alimentos básicos. Bueno, ¿y cuáles son las medidas, no? Parafraseamos, ¿no? A ver cuáles son, o sea, volvemos a repetir las palabras que nos está diciendo el compañero, que significa parafrasear. En nuestras propias palabras estamos repitiendo el mensaje. Eso es otra señal de la escucha activa correcta y efectiva, ¿no? Otro de las señales verbales es resumir, ¿no? Resumir, pues, el mensaje, ¿no? Si me devolvemos, bueno, retomamos el mismo tema. Qué bien, decimos entonces mañana ya se acaba el paro, bueno, repetimos lo que nos está contando, ¿no? Ya llegaron a acuerdos el presidente de la CONAIE con el presidente y bueno, ya está solucionado. Resumimos lo que nos ha contado. Otra de las señales es hacer preguntas, ¿no? Durante, pues, la conversación donde le estoy escuchando, le pregunto, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y cuáles fueron los puntos a que acordaron? ¿Todos están aprobados? Sigo haciéndole preguntas, ¿no? Eso es una señal de una escucha activa y correcta, es decir, que yo le estoy escuchando, no simplemente que le estuve, digamos,
oyendo, porque oír es una cosa y escuchar es otra cosa. Esas son señales, pistas que me dan que la persona que me está escuchando, pues lo está haciendo de forma activa y correcta. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos las señales verbales, las señales no verbales, tenemos los elementos de la escucha activa. Bien, vamos a ver otro punto que interviene en la escucha activa. ¿Qué es lo que no debemos hacer en la escucha activa? ¿No? O sea, porque hay cosas que cuando estamos escuchando no debemos hacer. Pues distraerse durante la conversación, ¿no? Bueno, a veces, bueno, primero con los ruidos mentales o con las basuras mentales que decimos, que es estar pensando otras cosas. Yo sabía decir pensando en las muelas del gallo o pensando en qué me dará mi esposita de merienda. Son ruidos mentales, son basuras mentales, que eso pues distrae durante la conversación, distrae a la persona, ¿no? Otra cosa que no debemos hacer es interrumpir al que habla, ¿no? Cuando está pues conversando, pues yo interrumpo, ¿no? Y no dejo que termine de hablar, ¿no? Por lo tanto, no debemos hacer eso, ¿no? Sino que hable, pues no, cuando ya pueda hablar, ¿no? Otra de las cosas que no se debe hacer es juzgar y querer imponer sus ideas. No se debe hacer juzgar, ¿no? No sabemos, o sea, por qué la situación por la que actuó de esa forma, por qué tomó esa decisión, pues desconocemos muchas causas. A veces decimos, ay, esta persona ha amanecido mal dormido, ¿no? Estamos juzgando, ¿no? No sabemos las batallas que está salvando cada día esa persona, por lo tanto no debemos juzgar y querer imponer nuestras ideas, ¿no? Sino que dejar a la persona lo que él piensa. Ya decimos, en escucha activa es escuchar y no dar consejos. Escuchar, no juzgarlo y tampoco imponer nuestras ideas. Otra cosa que no debemos hacer es contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. ¿Qué significará esto? Contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Eso no debemos hacer. ¿Qué será eso? A ver, ¿quién quiere participar? Sería como inventarse algo y tratar de quedar bien. Bueno, podría ser contar nuestras cosas, todo y sin escuchar tal vez a la otra persona sobre su historia. Sí, correcto, ¿no? Voy a conversarles que, bueno, la compañera Patricia, ¿no? Me está comentando de que está enferma, ¿no? De algo, ¿no? Me dice, mire, estoy enferma, me dio una enfermedad X y esto, me está conversándome, ¿no? Y yo le escucho y le digo, verá, Pati, yo también estoy enferma, estoy con una gripe, me duele los riñones, me duele la cabeza, hoy estoy mal. Mire, seguí contando mi historia, pero no la dejé que termine de conversar lo que ella me estaba comunicando. O sea, en lugar de escucharle, terminó ella escuchándome a mí, ¿no? Entonces, eso no debemos hacer, dice, ¿no? En la escucha activa, sino dejar que la otra, pues, persona que me está conversando, pues, dejar que termine de narrar su historia, ¿no? Su historia, de conversarme lo que ella ha querido conversar. Eso no debemos hacer. Otra cosa que no debemos hacer en la escucha activa
es descalificar al dar la opinión. Nuestra propia opinión, ¿no? Dice, por ejemplo, me dice el compañero William, me dice, vea, profe, me voy a comprar un vehículo, me voy a comprar un vehículo para trasladarme a clases al instituto. Y le digo, William, ¿cómo se va a comprar un vehículo si la gasolina ya ya va a llegar a $5 y cuánto el gasto? Es preferible pagar el taxi mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy descalificándole, estoy dándole mi opinión, mi criterio, en lugar de escucharle, ¿no? Escucharle lo que me está transmitiendo, la información que me está dando. Pues eso no debemos hacer, ¿no? ¿Sí? Bien. Otra cosa que no debemos hacer en escucha activa es rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo, ¿no? Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. ¿Qué entendemos esto? Yo entiendo que, por ejemplo, me está conversando de sus problemas y yo no le pongo atención y digo, o sea, no le pongo. A ver, estábamos, ¿no? En la compañera me estaba compartiendo, pues, que es rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. A ver, continúe, compañera que estaba participando. A ver, ¿cuál era la compañera que estaba participando? Paucar. Ya está, ya ingresó ya la compañera. A ver, alguien que quiera participar. Ingeniera, estábamos hablando de la escucha activa, ¿no? Sí, de lo que, a ver, ¿qué no debemos hacer? Dice rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. ¿A qué se refiere? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, usted nos contaba de un problema suyo, ¿no? De pronto usted se lo contó a cierta persona y esta persona solamente la oyó, más no se empatizó con usted. Más dijo, ay, bueno, qué pena, pero no dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Entonces imagino que en esto lo que no tiene que hacer es una escucha activa. No fue recíproco. Bueno, digamos, no tanto como ayudar, ¿no? Sino escucharle con esa atención, con esa... O sea, no fue empático, esa sería la definición. En empático, con esa concentración consciente de darle oído, ese contacto visual, ¿no es cierto? Ese contacto face to face, ¿no? Escucharle, como decía la compañera, con el corazón y como bien dice usted, pues siendo empáticos, ¿no? Escucharle con el corazón es ser empáticos, no sentir lo que el otro siente, ponerse en el lugar del otro, como comúnmente se conoce, ponerse en los zapatos del otro. Ahí estamos teniendo esa escucha activa, ese contacto visual, ¿no? Con nuestro cuerpo. Bien, otra cosa que no debemos hacer en la escucha activa es ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. ¿A qué nos estaremos refiriendo?
a que no tenemos que precipitarnos sin saber los hechos. Por ejemplo, hablamos del paro, ¿no? Alguien dice en redes sociales, bueno, se dijo, ¿no? Que el alcalde había hecho una marcha y se popularizó y tales, pero al final no había sido verdad. Más o menos a eso se refiere. A no dar un mensaje correctamente. Eso, ajá, correcto, exacto, bien puesto el ejemplo. Ofrecer ayuda, escuchar, pues, y decir, ah, sí, vamos, ¿no? Una ayuda así, prematura, rápida, ¿no? Pero sí, en la información. Pati está levantando la mano. Inge, también, por ejemplo, se dan los casos, bueno, de estas personas que van con una, pongamos un ejemplo, hay personas que sacan dinero y usted ve que van con una cara de pena, dando un discurso, que tienen con toda una tristeza encima, que tienen familiares enfermos, incluso eso, y uno de verdad que les escucha, pero en muchas ocasiones, llegada a la realidad, no es cierto. O hay otras personas que se victimizan, pero llegada a la realidad no es así. Entonces, sí se debería prestar atención a ver qué tan real es la información que nos están dando antes de ofrecer o ofrecernos a ayudar a esta persona. Sí, correcto, también. Excelente, ¿no? Otro compañero está levantando la mano, pues entonces debemos empaparnos bien del tema y no pues ya de una decir, bueno, hagamos esto, lo otro. Sí, Edwin. Sí, es verdad, Inge. Por ejemplo, acá de subir un carro que siempre ponen la propaganda de un niño, dice que es para una ayuda, una caridad social, pero él pone ese letrero, pero él no está haciendo esa ayuda porque ocupan ese dinero para otros asuntos y más ponen las propagandas de esos niños que están enfermos ahí en ese carro y Sí, ¿no? Correcto el ejemplo, ¿no? Entonces, esto no debemos hacer en una escucha activa. Lo que no debemos hacer. Bien, entonces, resumamos, ¿no? ¿Qué ha sido la escucha activa? Escuchar con atención, como dijo la compañera, con el corazón. Gracias, Alexandra. ¿Alguien más que me diga qué es la escucha activa? Inge, para mí la escucha activa es la técnica donde en este caso el receptor tiene, se puede decir, tendría que tener la técnica o los pasos de poder escuchar con atención el mensaje que le está dando la persona, en este caso, que requiere ser escuchada, ¿sí? La cual debe ser escuchada con atención, más no oída. Como se dice, no es lo mismo escuchar, oír que escuchar. Así como también se dice, no es lo mismo ver que observar. Son cosas muy distintas. Así es. Y bueno, sí, eso y bueno, aplicando todas las técnicas que se vieron últimamente. Eso es lo que yo entiendo. Sí, gracias, Pati. Sí, pues la escucha activa es esa capacidad del ser humano de saber escuchar con esa predisposición, con esa paciencia, ¿no? Hacer una escucha consciente, ¿no? Para poder entender, para poderle comprender y no simplemente pues estar al pendiente de lo que tengo que contestar o responder, sino simplemente ponernos a escuchar. ¿Es fácil la escucha activa? No, ingeniero, no es fácil. No es nada fácil, ¿no? Pero eso lo vamos aprendiendo, ¿no? Y eso es algo que lo vamos aprendiendo en el camino, pues a saber escuchar, ¿no? Y tenemos dos elementos de una escucha activa. ¿Cuáles eran esos dos elementos?
No, el que escucha, ¿cómo debe estar? ¿En qué condiciones debe estar? El que escucha, ¿cómo debe estar? Sin distracciones. Sin distracción. Debe estar preparado psicológicamente, decíamos, ¿no? Disposición psicológica. Tiene que tener esa disposición psicológica para saber escucharle al otro, ¿no? A la El otro, la expresión. Y la otro elemento es la expresión fática, es la expresión verbal que le conocemos con la expresión fática, y otra que era el lenguaje no verbal. el lenguaje no verbal, ¿no? La expresión fática es cuando nosotros decimos, sí, así, ¿verdad? O sea, esa es una expresión fática, ¿no? Y la otra es la expresión no verbal, pues a través de nuestro contacto visual, a través de nuestra expresión corporal o mímica, nuestros gestos, le estamos escuchando esos elementos. ¿Cuáles son? También vimos las señales que nos comunican que existe una comunicación activa efectiva. Las señales no verbales, donde estaba, se decía el contacto visual, una sonrisa ligera o también la no distracción. Eso, correcto, excelente. O sea, las señales es no distraernos, la sonrisa ligera y la no distracción. No distracción. La no distracción, la sonrisa ligera y la... ¿Cuál era? Contacto visual. El contacto visual. Contacto visual, ¿no? Entonces, mire cuán importante es ese contacto visual. No es que vamos a decir, como suelen atendernos en algunas instituciones públicas, a ver si digan que le puedo ayudar y sigo en el computador y ni siquiera alzo a ver. Y para sumar me dice en qué le puedo ayudar, ¿no? Pues eso no nos está diciendo que no existe una comunicación activa y efectiva. También había señales señales que eran no. Las anteriores eran las no verbales y de ahí también nos dijo las señales verbales. Verbales, no verbales y verbales. ¿Cuáles entre las verbales qué decíamos? ¿Cuáles eran importantes? Resumir, parasefiar, la otra era hacer preguntas y no me acuerdo la otra. Hacer preguntas, resumir, parafrasear y la otra ¿cuál es? Emitir palabras de refuerzo o cumplido. Parafrasear, resumir y hacer preguntas, dije. Palabras de refuerzo o cumplidos, ¿no? Los cumplidos, decirle bien, chévere, te felicito, Ingrid, qué chévere, qué lindo, ¿no? Bueno, aprobaste el año en la universidad, dice, no, chévere, bien, chévere, vamos por más, ¿no? Son cumplidos que le estamos dando a la otra persona, hacer preguntas, ¿no? Parafrasear y resumir. También habíamos visto cosas que no debemos hacer en la escucha activa. ¿Cuáles eran estas cosas que no debemos hacer? No interrumpirles. Interrumpirles, ¿no? Ya otra cosa. Si ustedes me están contando algo y yo les corto Sí. No criticar antes de ser escuchado, o sea, antes de escuchar a la otra persona. No juzgar, ¿no es cierto? No juzgarlo, ¿no? ¿Qué más? Ni antes ni después. Contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Ajá. Don Edwin me sigue contando la historia y yo le digo, verá, don Edwin, no, y verá, esto me pasó a mí, leer. Don Edwin se queda mirándome, escuchándome. Yo termino con él, quería contarme su historia y terminé contando mi historia, ¿no es cierto? Esas cosas no debemos hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, Virginia? Decía que no hay que ofrecer ayuda de manera inmediata sin antes obtener la información necesaria. Sí, correcto, ¿no?
Ya, ¿qué otra cosa no debemos hacer? Distraerse durante la conversación. Distraerse, ¿no? Pues si está conversándome, pues le pongo atención, ¿no? A través del contacto visual, de los cumplidos, del feedback. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. ¿Qué más? Interrumpir a la persona que está conversándonos algo. Interrumpir, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más nos falta? Descalificar al dar tu opinión. Eso, correcto. Descalificar al dar la opinión, ¿no? ¿Qué otro nos falta? Otro parece que nos falta. No, ya no falta ni uno. Lo que interrumpir, distraerse, sí, está bien. Bien. Les voy a proyectar otro video, ¿no? Hola y muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo en directo en mi canal de YouTube. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema que creo que te puede interesar porque lo vas a poder aprender. Inge, no se está compartiendo. Ya. Bien que me avise. No se escucha. Hola y muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo en directo en mi canal de YouTube. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema que creo que te puede interesar porque lo vas a poder aplicar en cualquier ámbito de tu vida, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, como bueno, en cualquier tipo de entorno. Se trata de 7 claves, 7 pilares para la buena escucha activa, ¿vale? Si te parece, para arrancar, voy a clarificarte qué es eso de escucha activa, diferenciándolo del término escucha nada más, porque hay una grandísima diferencia y los resultados a la hora de conseguir hacer sentir a otra persona escuchada son grandiosos. La diferencia entre una escucha y una escucha activa es que para escuchar basta con estar presente, basta con estar ahí, ¿vale? Por ejemplo, quizás has escuchado alguna vez a una persona preguntarle a otra, oye, ¿escuchaste la tormenta de anoche? Y la otra le dice, sí, la escuché, me salí al balcón porque me apasionan los truenos y estuve un rato escuchándola, ¿vale? Entonces es como prestar atención, pero simplemente requiere estar presente, ¿no? Podemos preguntar también, oye, ¿escuchaste al vecino tocar la trompeta por la noche? Sí que le escuché, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para escuchar? Estar presente y ya está. Sin embargo, el mero hecho de estar presente no implica en absoluto una buena escucha en una relación interpersonal. Hace falta algo más. Hace falta que cuando estés con otras personas lleves a cabo lo que se denomina, como digo, escucha activa. Activa implica hacer cosas, llevar a cabo comportamientos, y cuanta mejor escucha activa tengas, probablemente más éxito social vas a tener también, porque a todos, a todas las personas les gusta que les escuchen de manera activa. Entonces, ¿qué hacer de manera concreta? Te voy a plantear 7 claves. Seguro que algunas de ellas ya las conoces, otras puedes que sean nuevas para ti, y te voy a invitar a que te quedes sobre todo para escuchar la última. La última de estas 7 claves te va a cambiar la vida, te va a hacer que veas de una manera muy diferente las relaciones sociales. Yo incluso diría que te va a fastidiar bastante conocerla, porque a partir de esa clave va a haber un antes y un después en cuanto a las conversaciones con la gente que te rodea. Pero antes de llegar a esa 7ª clave, vamos a empezar por la primera. La primera de las claves de escucha activa es aprende a diferenciar entre lo que la persona dice y lo que la persona quiere decir,
¿vale? Para eso has de prestar atención y has de darte cuenta que efectivamente hay una diferencia, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, que una persona te diga, ay, vaya mañana me he pasado en la frutería, ¿vale? Que te diga, vaya mañana me he pasado en la frutería. ¿Ves que ahí hay una diferencia entre el tono, la forma de hablar, ¿verdad? Entonces, una buena escucha activa implica ser sensible a estas diferencias. Una persona te puede decir, odio que me cambien continuamente el turno de noche, al turno de noche. ¿Vale? O te puede decir, odio de verdad que me cambien al turno de noche. O te puede decir, odio que me cambien al turno de noche. ¿Vale? ¿Ves entonces que las diferencias sutiles o más marcadas en el tono de voz marcan una diferencia en la emoción? Ser sensible a esa emoción es un gran factor de escucha activa por tu parte y es en muchas ocasiones difícil, pero si te conviertes en un analizador de emociones a través del tono de voz, a través de los gestos, a través de lo que hace esa persona, vas a empezar a notar que hay diferencias entre lo que dice y lo que quiere decir. Otro ejemplo podría ser alguien pues, que cuando está hablando contigo de repente a lo mejor cruza los brazos y hace así, ¿vale? Te puede dar a entender una cosa y tú puedes investigar. Oye, ¿estás en contra de lo que te acabo de decir? ¿Te parece mal? Y la otra persona te puede decir, no, sí es interesante, continúa porque la verdad es que me gusta tu punto de vista. ¿Ves entonces que el hecho de investigar por lo que piensa la otra persona, porque te está mandando unas señales concretas con su lenguaje no verbal, también está manifestando que estás teniendo una gran escucha activa, estás escuchando el lenguaje de su cuerpo. Por lo tanto, no te quedes con el mensaje que te da, puedes investigar un poco más allá si ese mensaje no acabas de tenerlo claro porque te parece contradictorio a lo mejor, ¿vale? Entonces, la primera de las claves es diferencia entre lo que se dice y lo que quiere decir. La segunda de las claves de la escucha activa es, quizás también una de las más importantes, la mirada. La mirada es fundamental, ¿vale? Hace unas semanas, por ejemplo, tenía unos pacientes en la consulta de psicología que me decía, es que mi pareja no me escucha. He llegado de la tienda, resulta que he tenido un problema porque en el turno de la mañana la chica que trabaja de dependienta me dejó todos los pantalones y todas las camisas encima del mostrador y esto se lo estaba contando a su marido. Y luego, claro, llego yo en el turno de tarde y tengo que recogerlo todo porque ella me lo deja todo por ahí esparcido, ¿vale? Y le dijo al marido, es que no me escuchas, te lo estoy contando y no me escuchas. Y el marido, que tenía la tele encendida, le dice, sí te escucho y además puedo repetir todo lo que has dicho con todas las palabras. Y era cierto, sería capaz de repetirlo. Lo que le estaba diciendo su mujer no es que no le escuchase realmente, sino que no estaba teniendo una escucha activa. Insisto, para que sea activa tienes que hacer cosas. Lo que ella echaba en falta es, como mínimo, el tema de la mirada a los ojos cuando alguien te está hablando. Algo que parece tan de cajón, vas a descubrir que no es tan evidente. ¿Cuánto tiempo debes mirar? Aproximadamente el 70% del tiempo, porque más de eso, si miras a los ojos mucho más del 70% del tiempo, vas a intimidar, es una mirada agresiva. Si miras a los ojos mucho menos del 70% del tiempo, cuando ahí tengas una conversación con alguien, va a dar la sensación de inseguridad, a veces incluso de que estás mintiendo o de que eres demasiado tímido o tímida. Por lo tanto, una mirada alrededor del 70% del tiempo es lo más adecuado. ¿Hacia dónde mirar? Bueno, aquí tienes que saber que hay 3 triángulos en el rostro de las personas. Tenemos un triángulo que forman los ojos con el centro de la frente. Esto es una mirada más profesional o quizás un poco más distante, ¿vale? En donde no hay demasiada cercanía. Luego tenemos una mirada social, que es la que forman los ojos con el punto de la nariz, que es a donde sueles mirar a tus amigos, a la gente con la que tienes confianza, a tu familia. Y luego tenemos una mirada más íntima. La mirada íntima es la que forman el mirar en el triángulo entre los ojos y los labios, ¿vale? Por ejemplo, a tu pareja o a tus hijos, cuando están hablando, es fácil que le lleves tu mirada hacia ese triángulo. El problema surge cuando en un intento de escucha activa te equivocas de triángulo, ¿vale? Y a lo mejor a tu jefe, a un empleado o a un cliente le estás mirando en un triángulo que no toca. A lo mejor le tocaba mirar en el triángulo más superior y le estás mirando en un triángulo íntimo. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión de tener alguna persona que se haya equivocado de triángulo mirándote y te ha intimidado, ¿vale? A lo mejor te miraba bastante a los labios y te ponía nervioso y eso es una carencia en sus propias habilidades sociales o a lo mejor que quería ligar contigo también. Pero suele ser en muchas ocasiones lo primero, que no se dan cuenta
y que están mirando simplemente hacia un punto que no toca y que les hace tener, pues eso, menos habilidades sociales. Entonces, el tema de la mirada, acostúmbrate a que sea frecuente a los ojos de las personas con las que estás hablando. Además, comunica muchísimo la mirada. El no ser eficiente mirando te convierte en un mal comunicador también, incluso detectando lo que la otra persona quiere decir con sus miradas y con apartar los ojos. En psicología, en consulta de psicología, los psicólogos entendemos muchísimo de esto porque nos hemos entrenado para detectar el lenguaje no verbal de las personas. Yo, por ejemplo, en algunos pacientes estoy convencido de que deben de pensar que soy telépata, o sea, que les leo la mente o cosas así, y lo que leo no es la mente, sino el lenguaje no verbal, el lenguaje de sus gestos, ¿no? Sobre todo la mirada. Por ejemplo, recuerdo hace creo que fueron ya unos 12 años, así bastante tiempo, que un chico jovencito se quedó todo sorprendido porque, bueno, tenía ataques de pánico, por lo menos en esa primera sesión me daba a entender que tenía ataques de pánico, y en un momento de la primera sesión yo le dije, mira, me da la sensación de que tienes un trastorno por ataques de pánico. Si eso fuese así, lo que tendrías es este síntoma, este síntoma, este síntoma, y le describí los 10 síntomas de los ataques de pánico, los habituales que podemos ver. Lo que pasa es que una persona cuando tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad, no suele presentar los 10 síntomas, suele presentar 4 o 5 de esa lista de 10. Entonces, cuando yo le relaté a los 10, le dije a continuación, pero estoy casi seguro de que a ti lo que te sucede es este y estos dos. Y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Realmente me lo estaba diciendo él con su mirada, ¿vale? Cuando yo enumeré me miraba a los ojos, cuando enumeré me miraba a los ojos, cuando enumeré me miraba a los ojos y además hacía así con la cabeza, lo cual a mí me daba a entender que era un síntoma muy potente en su cuerpo, y cuando enumeraba lo que hacía era apartar la mirada un segundo y luego volver a mirarme. Eso en lenguaje no verbal es lo que significa, lo que estás diciendo no encaja en mi mente. Que no encaja en mi mente es o no me sucede o no estoy de acuerdo. Entonces, este elemento debes de considerarlo como que no encaja en la mente en este caso, de tu paciente en consulta. Claro, cuando yo hago el relato de los 10 y luego elimino 2, puedo dar la sensación de que tengo telepatía, y sin embargo lo único que hago es observar con mucha calma y con mucha atención lo que me está diciendo la otra persona con su asentimiento o con el apartarle la mirada durante unos segundos. Por lo tanto, insisto, el elemento de la mirada, tenlo muy presente. Cuando quieras escuchar de manera activa a alguien, has de mirarle a los ojos, no vale estar con la mirada en otro punto diferente. Esto de vez en cuando nos pasa bastante en la oficina, ¿no? Que alguien te hace una pregunta, si vosotros también trabajáis con ordenadores como trabajamos nosotros, si alguien te hace una pregunta, hay veces en donde mantienes una conversación y no apartas la mirada de la pantalla. No, a ver, si quieres de verdad tener una escucha activa, va a ser necesario que quites la mirada de tu pantalla y la dirijas hacia tu compañero o compañera de trabajo, ¿vale? Entonces, la mirada es el segundo de los factores. El tercero de los factores es el dejarse llevar por lo súbito, por lo repentino, ¿vale? Es una carencia muy importante, muy frecuente, un error sin lugar a duda en la escucha activa, que es dejarte llevar por aquello que aparece de repente, ¿vale? Las personas que tienen una buena escucha activa son más capaces de controlar esta tendencia natural del cerebro, ¿vale? Voy a resaltar esto porque no es que la gente que se distrae con lo que aparezca de nuevo es que te quiera hacer la puñeta, sino que existe una tendencia muy marcada del cerebro a prestar atención a lo nuevo, ¿vale? A lo diferente. Entonces, es un rasgo madurativo, un rasgo de desarrollo de habilidades sociales, el que seas capaz de renunciar a eso que aparece de lo nuevo para seguir focalizando la atención a la conversación que estabas teniendo con esa persona, sobre todo si lo nuevo puede no resultar más relevante o más importante que esa conversación, ¿vale? Por ejemplo, si estás hablando con una persona, pues en un ambiente así más distendido y te suena el WhatsApp, va a existir una tendencia muy marcada a coger el teléfono y por lo menos como mínimo ver de quién es ese mensaje, aunque por supuesto ese mensaje va a poder esperar 5 o 10 minutos, a lo mejor 1 o 2 horas incluso, pero ha sonado, ha interrumpido y hay una tendencia natural para verlo, ¿vale? Igual que si aparece alguien, pues también existe una tendencia de cortar la conversación para dirigirse hacia esa persona que aparece. Recuerdo que hace unos años aquí en Valencia
Iba en el coche con un amigo, le estaba hablando de un problema mío personal que me estaba afectando bastante en ese momento. Y mientras yo estaba hablando, mi amigo que iba en el asiento de al lado me dice, ay, mira, en este colegio estudié yo. Y yo digo, ¿que estudiaste en ese colegio? Sí, sí, aquí. Digo, pero ¿qué sucede? Que no te importa lo que te estaba contando, era algo importante. No, lo que pasa es que, claro, si no te lo cuento, pues luego ya no te lo puedo contar, porque claro, como vamos desplazándonos en el coche, y yo pensaba, hombre, es que a lo mejor tampoco es tan importante que me hables de eso. Quizás era más importante el que me dieras a entender que me estabas prestando atención, que me estabas escuchando, no sé, un poco de empatía. Pero, insisto, existe una tendencia muy marcada a dejarnos llevar por lo que aparece de manera repentina. Si quieres tener una buena escucha activa, tienes que tener un doble procesamiento. El detectar eso que aparece de manera repentina y ser capaz de renunciar a focalizar tu atención en eso nuevo para seguir focalizando tu atención en la conversación que estás teniendo con esa persona. Eso te va a hacer un gran escuchador sin lugar a duda y es algo que tienes que potenciar. El elemento 4, la clave 4 para tener una gran escucha activa son las señales verbales y no verbales de escucha activa. ¿Qué son las señales verbales y no verbales? Pues mira, por una parte, las señales verbales de escucha activa son los sonidos que tú puedes hacer para darle a entender a otra persona que la estás escuchando. Sonidos del tipo de ajá, ah, ya. Bueno, lo estoy exagerando ahora un poquito, ¿vale? Para que veas un poquito por dónde voy. Pero en las conversaciones puedes estar todo el rato así, mirando a los ojos y ya está, o asintiendo, ¿vale? Y ajá, ah, ya, vale, sí, te entiendo, ya veo, ¿vale? No todo el rato, ¿vale? Porque eso empieza a ser ya pedante, pero sí de vez en cuando unas cuantas señales verbales de escucha y también señales no verbales de escucha. ¿Qué son las señales no verbales de escucha? Pues el asentimiento con la cabeza, por ejemplo, le estás dando a entender a la otra persona que la estás escuchando. Ojo, no de manera... Bien, me comunican que estaba interesante. Si les gusta para proyectar otro día terminar. Sí. Sí. Disculpe una consultita. Yo no le quería interrumpir antes de las horas de clase. Llegué un poquito atrasada. ¿Será que me puede poner en la lista, por favor? Ya no, sí. Don Catota, ¿no? ¿Quién más? Sí, Inge. Disculpe, otra preguntita, Inge. Sí. Lo que pasa es que no le entiendo muy bien ese debercito que nos mandó, dicen. Ahí ese deber. Ahí, por ejemplo, dicen técnicas. Ahí dices simbiosis, y mesa redonda no le entiendo, y malas preguntas no le entiendo muy bien. ¿Sabes que me puede explicar brevemente, Inge? Para poder realizarlo. A ver, la guía, vayan a la guía. Ahí está. Don Catota, ¿quién más? Disculpe, Inge, ya nos podemos retirar. Lo que pasa es que ya estamos con 3 minutos de retraso. Llegaron atrasadas don Edwin. Gracias, sí. Ya, mañana ahí. Consulten en la guía, por favor. En la guía, por favor. Está ya les pongo la... Inge, y yo también tengo una compañera que no se pasa en el grupo, pero dice que no puede hacer porque ha sufrido un accidente. Y voy a hacer solo, creo. Sí, claro. Solo, pero búsquela a ver porque, pues, bueno, ella verá, ¿no? Si no lo hace, desarrolla el tema solo, pero yo sí le sugiero porque tiene el accidente, a ver si se apoya. Sí, le dije y me dijo que no podía hacer porque había sufrido el accidente, me dijo. Entonces yo le dije, pero es que tenemos que hacer los dos. Entonces me dijo que no puedo. Entonces dije, bueno, entonces voy a hacer solo y voy a decirle a la Inge para que me autorice. Hágalo solo y pues ella debe decirle, ¿no? Que le colabore, le ayuden. ¿Qué puede hacer ella para, con su apoyo para que presenten los dos? Se me ocurre porque pues, caso contrario va a tener 0. Una cosa es que le justifiquemos la asistencia y otra cosa lo del trabajo, ¿no es cierto? Lo del trabajo, los deberes, taller, luego ya tenemos de esta semana que viene a la otra la prueba. Ya pues, ya le paso la asistencia, compañeros. Gracias.